Antes de que el sol se asomara por el horizonte, el señor Julián Zaragoza religiosamente tomaba su caña, su cajita con anzuelos y otras herramientas, y se iba al riachuelo a pescar. Era el primero en abrir los ojos en todo el pueblo. Para no despertar a nadie, iba lo más sigilosamente posible y le daba cariños a algún perro por el camino. Cuando llegaba a su destino, se sentaba bajo la sombra de los árboles, siempre en el mismo lugar, como costumbre, cábala. Desde aquel sitio había pescado los mejores ejemplares de todo el pueblo y los vendía siempre a grandes cantidades o trocaba por objetos muy valiosos. Se ubicó en el pastito con las piernas estiradas y los pies descalzos. Sin ningún apuro, puso en el anzuelo un pollito muy pequeño que aún tenía vida como carnada. Balanceó la caña al compás de su cuerpo y dejó caer el anzuelo en el agua. Era alguien muy paciente, capaz de esperar horas y horas con tal de obtener lo que buscaba. Nunca se rendía. Ese día se sentía con suerte. Sentía una corazonada muy fuerte que le indicaba que todo iba a ir bien. Se le perdió la mirada en el horizonte, mientras veía salir el sol. Aquel momento le parecía hermoso, incluso más que el atardecer que tanto avalaba a la gente de Litost. A su forma de ver, el amanecer indicaba un comienzo. Sin embargo, el atardecer era sinónimo de final. Además, siempre había tenido cierto gusto por la tranquilidad, por el silencio, la ausencia de otras personas. No era que no le gustaba a la gente, solo que la mayoría de las veces no se sentía cómodo. El sonido del agua corriendo, la frescura de los árboles y el canto de las aves, la agradable brisa, le ayudaban a tranquilizar su mente. De pronto sintió un cinchón, producido por la caña en sus manos. Enseguida dirigió la mirada al anzuelo, ya perdido bajo el agua. Se paró de un salto y puso todos sus sentidos alerta. Comenzó la cuenta atrás. Posicionó un pie delante del otro, giró la cadera de costado. La mano izquierda estaba posicionada más arriba que la derecha, y con esta última dio un golpe seco hacia abajo para terminar de enganchar el anzuelo en la boca del pez. Finalmente, sacó rápidamente al movedizo ser que luchaba fervientemente por zafarse del anzuelo y volver al agua. Era un ejemplar maravilloso, enorme, uno de los más grandes que había obtenido en toda su vida. Tenía unos colores hermosos, era una especie que nunca había visto, que no estaba registrada en la enciclopedia del pueblo. Eso le iba a otorgar mucho honor entre los habitantes, e iba a ser reconocido por su perseverancia. Le sacó el anzuelo de la boca y le limpió la tierra del cuerpo. Esperó a que el pez se asfixiara para que fuera más fácil llevarlo. Estaba tan entusiasmado y apurado que dejó su caña y su cajita de herramientas abandonadas en el suelo. De todas formas, era uno de los pocos pescadores del pueblo y todo el mundo estaba tan agradecido con él que lo último que harían sería robarle sus pertenencias. Pasó corriendo apresuradamente por las callecitas de Litost y solo lo vieron pasar uno de los pocos ancianos a los que les gustaba levantarse temprano. Dio unas cuantas vueltas y finalmente llegó al centro de registro de especies, el cual acababa de abrir sus puertas. Era una de las edificaciones más grandes del pueblo. Contaba con 2 salas donde se realizaban experimentos y en las paredes se podían ver cientos de animales embalsamados. Todos en el centro lo lavaron y lo felicitaron. El único diario del pueblo le hizo una entrevista. Había descubierto una nueva especie. En la puerta del lugar se empezó a aglomerar todo el pueblo, que vitoreaban muchas cosas positivas. Ese mediodía, todo el pueblo participó de un gran festín, en el cual Zaragoza era el centro de atención. Todos se embriagaron, incluso algunos niños obtuvieron el permiso para tomar una copita de vino, tan solo una. Y es que un hallazgo tan grande en un pueblo tan chico merecía semejante festejo. Julián terminó yéndose mucho antes que los demás de la fiesta, ya que comenzaba a sentirse agobiado por la presencia de tanta gente. Esa noche decidió ir a dormir en su lugar especial, y recién en ese momento cayó en cuenta de que había dejado sus pertenencias tiradas allí. Y allí estaban, intactas. Sonrió. Se recostó contra el tronco de un árbol y se quedó mirando las tranquilas aguas.
Sus párpados se hicieron cada vez más pesados y terminó entregándose plácidamente al sueño. Horas más tarde, cuando se despertó, se encontraba atado de pies y de manos con la boca tapada. Miró desesperadamente a todos lados y pudo ver, entre las sombras, a los hermanos Cormenzana, dos locos que habían sido desterrados del pueblo por cazar de maneras inhumanas a animales protegidos por la ley. ¿Habían estado viviendo todo ese tiempo en el bosque y nadie se había dado cuenta? El más pequeño de los dos hermanos se acercó y le hizo un profundo tajo en el brazo. La sangre salió de borbotones y el dolor provocó que se cayera de lado. Por más que quería, no podía gritar. El hermano menor fue hacia donde estaba el más grande y ambos se escondieron entre las sombras nuevamente. Lo único que podía divisar era la boca de una escopeta. Escuchó que una ramita se rompía a sus espaldas, pero no podía voltear para ver qué sucedía. De pronto, sintió que algo le goteaba en el cuello. Giró la cabeza para encontrarse con un enorme oso, con la boca abierta, luciendo todos sus afilados dientes. Y en ese momento, segundos antes de ser devorado, el señor pescador se sintió como los animales que solía usar, como una mísera y condenada carnada.